Muy buenas tardes, y aquí en continuación con el Congreso Internacional de NIF para Pymes, ahora aquí con el licenciado Jimmy Zelaya. Don Jimmy, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Don Jimmy nos presentó su conferencia de reconocimiento y medición de la NIF para Pymes en su implementación y práctica. Don Jimmy, ¿qué consejo le puede dar a nuestros agremiados que están en ese momento de transición, que puedan identificar en qué momento es el indicado para hacer esta medición y este reconocimiento de NIF para Pymes? Ok, pienso de que uno de los pilares para entender las NIF es el estudio de sus bases. Dentro de sus bases son matemática financiera, porque se hacen muchos cálculos en temas de valor del dinero en el tiempo, valor presente, anualidades, valores descontados. Entonces, para el entendimiento o el mejor entendimiento, debería de ser el estudio previo de matemática financiera. Del negocio. De la actividad. Como fundamento técnico para el entendimiento de esta norma. Y además, conocimientos básicos en finanzas, porque las NIF es un esquema o un modelo contable muy financiero. Entonces, digamos que esas son las bases que debería de tener cada contador, cada colega profesional para conocer y entender más los principios de reconocimiento y medición para la implementación práctica de esta norma. Luego, son conceptos muy elementales los que debería de conocer, por ejemplo, conceptos de cuándo una transacción se reconoce, cuándo esta transacción cumple la definición de los elementos de los estados financieros, que son los activos y los pasivos. Luego de que cumple ese criterio de definición, esa transacción debería de conocer cuáles son las bases de cómo se va a calcular en esta transacción, dependiendo del tipo de activo, del tipo de pasivo, de los elementos de los estados financieros. Entonces, creo que esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta para su aplicación práctica. Por ejemplo, si yo vendo al crédito, debo de conocer cuándo identifico o cómo reconozco esa transacción en los estados financieros. El proceso de reconocimiento es cómo esa venta al crédito la represento en mis estados financieros, y esa representación se llama reconocimiento, ya sea en palabras y en términos monetarios. Ahora, en la medida de que transcurre el tiempo, ¿cómo esa transacción yo la voy a ir actualizando? Pero en tu conferencia sí decías que era importante irlos haciendo el reconocimiento mensual, ¿cierto? Sí, claro que sí. Como requisito o regla general, la NIF dice que como mínimo un periodo o al cierre de cada año deben de verse los estados financieros y evaluarse. Pero sabemos que a los dueños de las compañías les va a resultar inútil que nosotros preparemos los estados financieros anuales. Todos, en algunos casos, requieren mensuales y en algunas empresas hasta quincenales. Correcto. Entonces, creo que eso sería, la regla general dice anual mínimo, pero en la práctica es mensual. Muchísimas gracias, sigan con nosotros, continuamos con la Conferencia Internacional de NIF para Pymes. Para más consejos y mucha más información, don Jimmy, muchísimas gracias. Encantado.